Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de puntaje nacional en nuestro plan de estudio de química. Hoy estamos en nuestra clase número 12, si no me equivoco, si es que no me falla la memoria. Y junto con saludarlos, como siempre, les pido por favor que me avisen si es que en el chat, si es que me escuchan y me ven bien, ¿ya? No sé qué me veo bien yo, si es que se ve bien la transmisión para poder comenzar. Muchas gracias, señorita Consuelo González, que me dijo de las primeras, Pamela Alarcón también, Nicole, ya, a todos les mando un saludo. Y vamos a seguir con disoluciones. La clase pasada yo ya les había hablado de nuestra primera parte de disoluciones, en la cual les decía que era una oportunidad para poder agarrar puntitos en la PSU, porque siempre viene esta pregunta. Por lo menos una, por lo menos dos o tres, si vienen varias de disoluciones, ya lo van a ver ustedes en sus ensayos. Compruébenlo si no me creen. ¿Ya? Y hoy día vamos a ver un tema muy importante, pero muy puntual. A lo mejor van a decir, este gallo está rellenando, está hablando de lo mismo, pero vamos a continuar con lo que habíamos dicho antes y además ver una famosísima fórmula que les va a servir mucho, pero que además yo espero que hoy comprendan. Entonces vamos a ver repaso de lo que vimos en la clase pasada también. Vamos a ver el caso donde ocurren cambios de concentración, pero sin añadir más soluto o sin restar tampoco soluto, y introducir el concepto de equilibrio de solubilidad, ¿ya? Así que nadie se desespere si piensa que estoy hablando de lo mismo. En realidad estamos abordando este tema de forma gradual, ¿ya? Confíen en mí, por favor. Habíamos visto la clase pasada que era la definición de una disolución. Habíamos definido ya lo que era el soluto y el solvente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que no era solamente mezclar dos cuestiones, sino que también ocurría un fenómeno de solvatación, que no es más que básicamente imaginarse estas partículas de solvente, que siempre están en mayoría? Algo que caracteriza al solvente es que están en mayoría las partículas de solvente en relación al soluto, y eso se daba, no sé si lo recuerden, por el que una solución depende del fenómeno de solvatación. Para que ocurra una solución no es simplemente mezclar dos cosas, sino tiene que ocurrir a nivel molecular, esto que vemos en la imagen de allá del medio, donde las partículas de solvente van a rodear al soluto, se van a romper las interacciones que traía el soluto originalmente y se van a ver rodeadas por partículas de solvente. ¿Ya? Es como en una guerra, cuando los de un bando rodean a los del otro. Eso es básicamente lo que ocurre aquí. Y ahí recién hablamos de una solución, no es simplemente una mezcla. ¿Ya? Y hablamos de este caso. ¿Se acuerdan que yo les daba esta lata con el tema del juguito, donde armaba un juguito con cierta cantidad de polvo de juguito, lo mezclamos con cierta cantidad de agua y nos quedaba de una forma? Pero después, si cambiábamos la cantidad de agua, aumentábamos la cantidad de solvente, pero que ya me sigan con estos conceptos, el jugo no quedaba igual, ¿cierto? El jugo nos queda más desabrido. Y si reducíamos la cantidad de soluto, que en este caso sería el jugo en polvo, y conservábamos la misma cantidad de agua que en el principio, el jugo nos volvía a quedar aguado. Esto lo mencionamos en la clase pasada. Puede ser un poquito obvio para los que hemos hecho jugo alguna vez en nuestra vida, pero en el fondo lo que estaba explicando con esto era lo que es el concepto de concentración, ¿ya? Y de hecho lo que estamos viendo aquí es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, y eso nos daba la idea de concentración, ¿ya? Y también les había dicho que me creyeran, por favor, que las disoluciones sí sirven en la vida, no solamente a la gente que estudia química, sino que a todo el mundo, a los que estudian algo relacionado con el área biomédica, a los que cocinan, a los que toman alcohol, ¿cierto? Porque lo habíamos dicho, en el fondo los tíos del DEMRE esta vez tienen razón al meter esta materia en la PSU, porque es súper importante saber lo que es una concentración, es súper importante poder resolver ciertos ejercicios, no solamente si son químicos, a lo mejor ustedes no van a ser químicos, les va a interesar otra cosa, pero este concepto es súper importante. Por ejemplo, cuando están haciendo una sopita y les queda muy salada, podrían echarle más solvente, podrían echarle más agua, ¿cierto? Para reducir su concentración de sal, cosa que uno encuentra más o menos obvia. Ya no le pueden sacar la sal, ¿cierto? Pero en el fondo lo que están haciendo es automáticamente aplicar ciertos conceptos que nosotros hemos visto ya. Y también hablamos y definimos las concentraciones desde un punto de vista numérico, ¿cierto?
hablamos de distintas unidades de concentración, que algunas dependían directamente de la masa o volumen y se expresaban como porcentaje en su mayoría, y otras que recurrían al famosísimo concepto del mol, concepto que acuñó el señor Avogadro, que simplemente le agarró una cantidad arbitraria, que todos nos pusimos de acuerdo para ocuparla, y con eso nosotros vamos a poder establecer concentraciones basadas en el concepto de mol, ¿ya? Y con eso es súper útil. De hecho, son las que más se ocupan. No son las únicas que se ocupan, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si se lo recuerdan, en la clase pasada vimos que el grado alcohólico, ¿se acuerdan que el grado alcohólico, o ustedes me imagino que ubican que toda bebida alcohólica trae en algún lugar de su envase la graduación alcohólica? Y eso no es nada más que un porcentaje basado en volumen y volumen, ¿cierto? Por eso es mucho más fuerte tomar no sé, un vaso de pisco puro que tomarse un vaso de cerveza, porque el porcentaje de alcohol, de etanol para ser específicos, del pisco es mucho mayor al de la cerveza, ¿ya? Me imagino que ya algunos han experimentado eso. Y aquí están ciertos ejemplos: porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, y las partes por millón, ¿cierto? Que eran básicamente los basados en porcentajes o simplemente en la cantidad de masa o la cantidad de volumen, ¿ya? Esto yo lo estoy pasando muy rápido porque es el repaso. Recuerden que esto está disponible para ustedes en los PPT, que están directamente en el link de acá abajo, y están las clases pasadas. Yo les recomiendo tener un apunte de esto. Yo nunca recomiendo tomar apuntes, pero esto deben tenerlo para poder manejarlo bien, ¿ya? Hay que aplicar un poquito de memoria acá. Y en las que nosotros habíamos hablado que dependían del concepto de mol, tenemos la molaridad, que eran los moles partido por el volumen total de la solución, y la molalidad, que eran los moles partido por la masa del solvente. Desafortunadamente estas cuestiones se llaman casi igual. Los señores que se les ocurrió bautizarlas le cambiaron una pura letra, no sé si tenían un medio flojo ese día, y da un montón de confusiones. Cuando uno dice molar, molar, a veces ni siquiera nos damos cuenta de la diferencia fonética de las dos palabras. Pero yo espero que ustedes la sepan identificar. La PSU afortunadamente no es dictada, es escrita, para que vean que si es molal con L, es moles partido por la masa del solvente solamente. Por otro lado, si es concentración molar, de molaridad, es los moles de soluto, pero partido por el volumen de la solución, ¿ya? Solución completa. ¿Cómo se calcula el volumen de la solución? Podríamos aproximar a veces, en la mayoría de los casos, es el volumen del solvente, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el soluto suele tener un volumen que no es significativo, ¿ya? Que se puede despreciar, ¿ya? El volumen del soluto. Pero si la pregunta lo especifica, ustedes saben que es el volumen total de la solución para el caso de la molaridad, ¿ya? Así que, y esas son las diferencias entre molaridad y molaridad, ¿ya? Me pregunta la señorita Valentina Belén si existe alguna técnica para aprenderse la fórmula de cada uno, porque a ella se le enredan. Técnica que yo tenga en mi cabeza, no. Lo primero que les recomiendo es distinguir, como lo hicimos en esta misma clase, entre las que dependen del mol y las que no, ¿ya? Y después, lo más importante, molaridad y molaridad, separarlas, ¿ya? La fracción molar, que es la última que nos queda, es la más simple, simplemente moles de soluto partido por los moles de solución. Y los porcentajes, ahí hay que aplicar memoria. Lamentablemente, a menos que se le ocurra a alguien aquí una técnica, yo no tengo ninguna que me ayude en este momento, ¿ya? Cuando uno trabaja en el laboratorio termina ocupando tanto las concentraciones que terminan aprendiéndose, ¿ya? Yo sé que ustedes en su concepto de PSU no es igual, pero les recomiendo, como dice la señorita Fernanda Castillo, pegarlas en alguna parte de su pieza y así la mira todos los días, porque lamentablemente aquí hay memoria, ¿ya? Es una respuesta que a mí no me gusta dar, me carga ocupar la memoria a mí, pero en este momento hay que hacerlo, ¿ya? Esto es cosa que ya hemos visto hasta ahora,
No es nada nuevo, espero. Espero que también repasen estas unidades de concentración. Practicarlas ayuda mucho. Ocupar los ejercicios, como dice Sofía ahí, como dice Consuelo, la repetición nos va a ayudar a ir reteniendo estas fórmulas. Ocupan ejercicios, ocupan los ensayos de puntaje nacional, donde pueden seleccionar un ensayo temático y poner un ensayo que sea solamente de disoluciones. Entonces, así van a poder practicar esto hasta que ya lo tengan completamente dominado y no se confundan, no tengan que pensar si la molaridad era de los kilogramos de solvente o de solución. ¿Ya? Así que, lamentablemente, Valentina, esa es mi respuesta. No puedo darle una respuesta más satisfactoria. Me encantaría poder darle otra respuesta. ¿Ya? Y esto fue, como les decía, lo de la clase pasada. Hoy no vamos a ver muchos conceptos más. Vamos a ver un concepto que es esto de acá. Pero que es muy requete contra importante, creo yo, porque es el clásico ejercicio de nuestra PSU. ¿Ya? Cuando se aborda de disoluciones se suele ocupar esto de acá. ¿Ya? ¿Qué dice esto? A veces van a ocurrir cambios en la concentración de una solución. ¿Ya? Ustedes saben que la concentración siempre va a ser como una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente o la cantidad de solución total. Pero siempre soluto arriba, solvente abajo, ¿cierto? Numerador, denominador, a eso me refiero. Pueden ocurrir cambios en la concentración alterando el numerador o el denominador, ¿cierto? Si yo aumento o disminuyo la cantidad de soluto, voy a cambiar la concentración, ¿cierto? Si es que yo le saco la sal a la sopa o si le echo más sal a la sopa, su concentración va a cambiar. Pero también podría alterar la concentración al modificar el denominador, ¿cierto? Podría aumentar la cantidad de solvente o disminuir la cantidad de solvente, ¿ya? Este caso que yo estoy mencionando acá, donde ocupamos esta fórmula que vamos a ocupar mucho, ocurre o aplica solamente cuando los cambios de concentración no alteren la cantidad de soluto, ¿ya? Eso es súper, pero súper importante. Puede cambiar la concentración aumentando o disminuyendo, pero ese cambio se va a producir sin alterar la cantidad de soluto. Es decir, que solamente va a haber cambios en la cantidad de solvente, ¿ya? Si no, esta cuestión no sirve. ¿Qué dice esto? Si una solución determinada se hace más o menos concentrada, pero sin variar el número de moles que la conforman, podemos definir que, y aquí está la famosa fórmula, la concentración inicial o concentración 1 multiplicada por el volumen inicial o el volumen 1, esa multiplicación es igual a la concentración final o concentración 2 multiplicado por el volumen final o el volumen 2. ¿Ya? Esta cuestión nos ayuda a resolver un montón de problemas, así que por favor enmárquenla, pónganla por ahí, hacer el tatuaje, a los que les gustan los tatuajes, del CV por CV, ¿ya? Y aquí está en el fondo donde se definen qué significa cada término de esta fórmula, ¿ya? Me pregunta don Víctor Hugo si no importa en el caso que esté en moles o gramos de soluto. No, aplique concentración, debería servirle para cualquier unidad de concentración. ¿Ya? Pregunta Rodrigo si vamos a ver la materia de electivo. Sí, pues, pero pasado, una vez terminado el módulo común. ¿Ya? Entonces, tenemos esa fórmula que está ahí. Yo siempre recomiendo enmarcarla porque es muy, pero muy importante, porque al manipular esta expresión, nosotros vamos a poder despejar alguna incógnita. Si es que tengo los 3 valores restantes, ¿cierto? Son 4 términos. Si es que yo tengo los 3 valores de ahí, me va a quedar una incógnita que voy a poder despejar y que casi siempre es la respuesta a nuestra pregunta en la PSU. Y como les decía, esta ley solamente se va a cumplir si la cantidad de moles o la cantidad de soluto no se altera, ¿ya? Y tanto volumen como concentración se manejan en la misma unidad a ambos lados de la concentración, a ambos lados de la ecuación, perdón. Cosa que es súper importante. Si tengo concentración molar a un lado, tiene que ser concentración molar al otro. Tengo que hacer quizás una conversión. Si tengo litros, no puedo tener mililitros al otro lado de la fórmula, ¿ya? Tengo que tener litros en un lado y litros en el otro, o mililitros en un lado y mililitros en el otro, ¿ya? Por favor, retengan esta cuestión, se una foto mental para que no se les olvide esto. Ahora, hay una cosa que es súper,
súper importante, que es un truquito, ¿ya? Si yo tengo la concentración en, por ejemplo, molaridad, ¿ya? Y tengo una concentración molar y un volumen en litros, entonces yo podría plantear a un lado de la ecuación una concentración que es X molar, y ustedes saben que molar significa moles, ahí sí, espérenme, moles por litro, ¿cierto? Y multiplicado por un volumen en litros, y eso en el fondo es un lado de la fórmula, ¿cierto? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Se acuerdan un poquito de la lógica que teníamos con el análisis dimensional? Que si yo tengo moles partido litro y eso está multiplicado por un volumen que también está en litros, significa que el resultado de esa multiplicación es la cantidad de moles totales, siempre y cuando las unidades sean esas, ¿ya? Así que les recomiendo tener ese dato, porque hacer esa multiplicación nos puede permitir tener la cantidad de moles dando vuelta. Y eso es súper importante porque nos permite hacer ciertas comparaciones. Por favor, recuerden eso. Lo vamos a ir ocupando en los ejercicios para ver si se dan cuenta, pero me gustaría que le pusieran atención a esa observación, ¿ya? Que en el fondo no siempre aparece cuando nos enseñan esta fórmula. Nos enseñan a igualar, pero muchas veces uno de los lados de esta ecuación nos está diciendo más información de la que nos dice la misma fórmula, ¿ya? Y dicho eso, que es súper importante, pasamos a introducir un concepto que es el concepto de solubilidad, ¿ya? O que se puede definir en el fondo como la capacidad de solubilidad de una solución. Es súper redundante, pero en el fondo nosotros sabemos que una solución no aguanta una cantidad ilimitada de soluto, ¿cierto? De hecho, cuando yo le hablaba un poquito en la clase pasada, si hacemos mucho, o sea, hacemos un té y le echamos mucha azúcar, en algún momento la solución no nos va a seguir aguantando más azúcar, y de hecho se va a formar un precipitado y el azúcar va a quedar como una costra abajo, ¿cierto? Porque ya no está entrando la solución. El solvente ya no me aguanta más soluto, entonces básicamente este fenómeno de solvatación no va a seguir ocurriendo, ¿ya? Entonces, la capacidad de carga de una solución o la máxima cantidad de soluto que puede disolver antes de saturarse queda determinada por los puntos en los cuales se alcanza el equilibrio de solubilidad, ¿ya? Cada solución tiene un punto máximo o una máxima cantidad de soluto que va a aguantar, ¿ya? Y aquí es donde entramos en un problema o en algo que es muy importante mencionar, ¿ya? Que es esta palabra que está aquí, que la voy a subrayar. Esta palabra, que se llama equilibrio, define muchos conceptos que son importantes en química. De hecho, la diferencia más grande, creo yo, desde un punto de vista conceptual entre el módulo electivo y el módulo común, es que el módulo electivo se trata solamente de equilibrios, ¿ya? O es el concepto más importante del módulo electivo. Cada vez que nosotros tengamos un fenómeno químico, nosotros nos vamos a dar cuenta que los fenómenos no ocurren a cabalidad, a 100%, ¿cierto? Cuando hay una conversión, esa conversión no siempre es completa. Siempre hay un punto de equilibrio. Y ese equilibrio se define básicamente de la forma en la cual está acá. Nosotros tenemos soluto que está sólido o que no está disuelto, que se convierte a soluto que entra en solución, ¿cierto? Imagínense esta azúcar, en el caso del té, que no ha sido disuelta, que todavía no entra en solución o que no va a entrar porque ya se sobrepasó la capacidad de carga. Y también tenemos soluto que sí entra en la solución, soluto que sí es disuelto. Entonces nosotros vamos a tener un equilibrio entre estos dos tipos o estas dos maneras de encontrar el soluto, ¿ya? Entonces, definamos lo siguiente. Me gustaría que abrieran la cabeza los que están escuchando cosas que a lo mejor son muy nuevas. Yo sé que cuesta un poquito este concepto, estoy partiendo, lo vamos a ver en el lectivo un montón, ¿ya? La constante de equilibrio de solubilidad, que se llama K, corresponde a la razón entre las concentraciones de soluto disuelto y el soluto que sigue sin disolver, ¿ya? Así como está aquí. Y esa forma de establecer esa fracción, esa división, es característica de los equilibrios y va a depender de la naturaleza de cada soluto y de cada solvente. O sea que cada solución tiene su propia constante de equilibrio, y esa constante de equilibrio se define como
la cantidad de soluto que entra en disolución partido por la cantidad de soluto que no va a entrar, ¿ya? O el soluto que se encuentra todavía en estado sólido. ¿Ya? Estamos introduciendo esto y yo sé que a lo mejor a algunos les genera un poco de conflicto. Vamos a profundizar claramente esto en la clase que viene, ¿ya? Y en la clase que viene también vamos a seguir hablando un poquito ahora desde otro ángulo de lo que hablamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de una solución insaturada? Es decir, una solución que todavía puede seguir disolviendo soluto. Una solución saturada, que era la que alcanzaba este punto de equilibrio, donde ya tiene todo el soluto que puede aguantar. Si le metemos más soluto, ya no va a aguantar más. Ese soluto no va a entrar en disolución. Y la solución sobresaturada, que es cuando ya se sobrepasa ese límite, ¿ya? Cuando en el fondo la solución tiene más soluto del que su capacidad de carga le permite aguantar, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver la próxima semana con mayor profundidad, ¿ya? Estoy introduciendo algunos conceptos. Eso fue la clase, eso es lo que les traía, eso es lo que tenía preparado. Tengo unos consejos también, ¿ya? Los consejos PCU, que son súper importantes, confíen en mí que les van a servir. Cuando tengan problemas de concentraciones o problemas de disoluciones, por favor distingan de forma explícita, ¿ya? Cuál es el soluto, cuál es el solvente y cuál es la solución total, ¿ya? Porque a veces se van a confundir con los volúmenes. Le puede aparecer el volumen de solvente, el volumen de soluto, y ahí ustedes tendrían que sumar para sacar el de solución total. Así que, por favor, ese es mi consejo. Anótenle la fórmula de concentración también que les piden. Entonces, en estos casos, si les dicen 20 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 80 mililitros de agua, ¿cuál es el porcentaje masa-masa de la solución? Ordenemos la información que hay aquí. ¿Cuál es el soluto? El soluto vendrían siendo los 20 gramos de cloruro de sodio. ¿Cuál es el solvente? Son los 80 ml de agua. ¿Y cuál es la masa de la solución? Porque me están pidiendo eso por la fórmula que yo tengo aquí. Tendría que sumar los 20 gramos de cloruro de sodio más los 20 gramos de agua. Y con eso recién tengo el volumen de la solución total, o la masa de solución total, perdón. ¿Ya? Ordenen eso, escríbanlo. Puede ser una lata, a lo mejor ya lo tienen en su cabeza, pero de repente escribirlo ayuda. No estén 5 minutos escribiéndolo, pero ayuda a hacer esa tabla para no confundirse, ¿ya? En este caso, si me están pidiendo masas, yo tengo que hay 20 gramos de soluto, que es el cloruro de sodio, tengo 80 ml de agua, que eso es muy importante reconocer. Los 80 ml de agua corresponden también a 80 gramos de agua, porque un ml de agua pesa 1 gramo. Entonces tengo 80 gramos de agua. ¿Y cuál es la masa de la solución? Ahí está, todo, los 100 gramos. Hacer eso les va a ayudar, créanme, ¿ya? Para no confundirse. Me pregunta Andrés, ¿cómo se distingue el soluto del solvente? Principalmente, como ya lo decíamos, como parte del fenómeno, la definición conceptual, siempre el solvente va a estar en mayor cantidad, ¿cierto? Porque tiene que rodear, acuérdense, las partículas, muchas partículas de solvente tienen que rodear a una partícula de soluto. Va a estar en mayor cantidad. Además, en la PCU el solvente suele ser agua, ¿ya? Suele ser. Casi siempre las soluciones son acuosas. De hecho, cuando uno ve una ecuación química donde sale el nombre de la molécula y dice el estado acuoso, AQ o AC, significa que el solvente es agua, ¿ya? Que está disuelto en agua. Suele pasar que el solvente es agua. O si no, va a estar dicho explícitamente. Por ejemplo, aquí dice 20 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 80 ml de agua. Significa que al estar disuelto significa que es el solvente, en este caso el agua, ¿ya? Pero si uno está en gramos y el otro en ml se suman igual, nosotros sabemos que el agua, solamente para el caso del agua, un ml corresponde a 1 gramo. Entonces aquí nosotros recién podemos hacer la conversión de que los 80 ml corresponden también a 80 gramos. ¿Ya? Eso ocurre con el agua. Si me dijeran otro solvente, eso no sería así, ¿ya? Es súper importante. Así que les recomiendo tener eso también anotado en su cabeza.
Por eso estamos sumando y yo inmediatamente puse 80 gramos de agua, aun cuando ahí dice 80 ml. Ya, yo hice una conversión que me salté, pero que ahí está. Ya, solamente con el agua. Recuerden eso. Otro consejo, análisis dimensional. Lo he repetido mucho. Les va a servir para poder convertir cosas. Como yo les decía, esta fórmula famosa que aparecía anteriormente corresponde solamente si es que están los dos, a ambos lados de la ecuación, están en las mismas unidades. Entonces quizás haya que convertir. Para convertir, análisis dimensional. ¿Ya? Y el otro consejo es la famosísima, mundialmente conocida fórmula del CV igual CV o concentración inicial multiplicado por volumen inicial es igual a la concentración final multiplicado por el volumen final. ¿Ya? Me pregunta por ahí, don Francisco, ¿cómo se pasa 80 ml de alcohol a 80 gramos? En ese caso, y ahí usted mismo de la respuesta tendría que ocupar su densidad. ¿Ya? ¿Cómo ocupa la densidad con el análisis dimensional? La densidad, recuerde que es una igualdad. Le van a decir cuántos gramos pesa un ml de esa sustancia, y con eso usted hace análisis dimensional y realiza todas las conversiones que necesita. En el caso del agua, la densidad es 1 gramo partido por 1 ml, así que la conversión es bastante fácil, ¿ya? Y por eso se convierte así nomás. Pero está bien lo que usted dice. Para convertir el volumen de una sustancia, pasarlo a masa, hay que ocupar su densidad, ¿ya? Súper bien. Vamos con esta pregunta. Si a 20 ml de una solución X molar, ¿ven ahí que es molar? ¿Moles por litro? ¿Molar? ¿Seguro? ¿Sí? Ya, molar. Se le agregan 80 ml de agua. La nueva concentración de la solución resultante, suponiendo los volúmenes aditivos, es... Y ahí están sus alternativas. Pregunta de un modelo DEMRE oficial. Y ahí que me dicen ustedes. Voy a esperar un ratito. Por ahora, les voy a mostrar esto. Típica fórmula, famosísima, útil. Concentración inicial, volumen inicial. Concentración final, volumen final. Ahí me dice don Sid Casé, que es CB por CB. Ahí está. Ya. Concentración 1. ¿Sabemos cuál es la concentración 1? Es X, ¿o no? Concentración 1 es X moles por... me fui para la otra. Ahí sí, moles por litro. ¿Ya? Concentración, el volumen 1 son 20 mililitros. Eso es igual a la concentración 2, que es la que yo ando buscando, la que le voy a poner signo de pregunta, por el volumen 2, que... ¿Cuál sería el volumen 2? ¿Alguien me puede decir cuál es el volumen 2? ¿Cuál sería el volumen final de esta cuestión? Voy a esperar si alguien me lo diga, va a ser más interactiva esta pregunta, ya que no tenemos completa concordancia con respecto a la respuesta, hay discrepancia. El volumen final es 100, porque si bien se le agregan 80 ml de agua, recuerden que ya existían 20 ml de solución, por lo cual el volumen final es 100. De hecho, dice por ahí, suponiendo volúmenes aditivos. Entonces tengo 100 ml. Así como está, yo puedo pasar esta cuestión, que es el 100, para el otro lado, dividiendo perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque estos, si bien está en moles por litro en la concentración y el volumen está en ml, está en ml en ambos lados, entonces se puede pasar. Entonces, y voy a continuar arriba, la concentración que yo ando buscando, que es este signo de interrogación que yo le puse, porque ya había una X, es igual a X multiplicado por 20 partido por 100. Les pido las disculpas por no haber respetado, por no haber escrito las unidades, pero nosotros ya sabemos que desaparece aquí los ml, ¿cierto? Porque estos ml van a pasar dividiendo y se van a neutralizar con los ml de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 20 partido por
100. Yo puedo simplificar acá, me queda 2 partidos en 10, que es lo mismo que decir 1 partido en 5, ¿verdad? Es decir, la nueva concentración es lo mismo que X partido por 5, que es la alternativa D. ¿Ya? Casi todos estamos correctos en esa respuesta. Alternativa D. ¿Se entiende la finalidad de ocupar esta cuestión? Era súper útil, nos resolvió todo el problema. Nos decían, acuérdense en la clase, que las unidades de concentración y volumen tienen que estar en la misma, tienen que ser, perdón, la misma unidad a ambos lados. Aquí tenemos volumen en ml y volumen en ml. Por lo tanto, esta concentración que era molar en un comienzo, aquí la incógnita también es molar, moles por litro. ¿Ya? Espero que hayan entendido. Vamos con esta. Al preparar una solución acuosa X, utilizando completamente una solución acuosa Y, donde la concentración de X es 0,5 veces la concentración de Y, se cumple que X presenta la misma cantidad de soluto que Y tiene mayor cantidad de solvente que X e Y son soluciones saturadas, X tiene una concentración mayor que Y es una solución insaturada en comparación a X. ¿Qué me dicen acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta pregunta? Ocurrió que teníamos inicialmente una concentración I. ¿Ya? No sé si lo ven conmigo. Lo que había en un comienzo era una concentración, una solución I. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Con la concentración I se tomó y se armó una nueva solución, el que esta nueva solución tiene menor concentración, significa que se le añadió solvente. ¿Están de acuerdo conmigo? Teníamos la solución I en un vasito y para formar la solución X se añadió solvente, ¿cierto? Eso explica que, y aquí le vamos a poner que se sumó solvente. Eso explica que la concentración de X sea la mitad que la concentración de Y. ¿Ya? Y se utilizó completamente la solución Y para poder generar la solución X. Es básicamente como agarrar cualquier cosa que usted conozca, un tecito, y echarle el doble de agua. Una taza que tiene 200 ml de té, usted le echa 200 ml más de agua y va a tener una concentración que va a ser 0,5 veces. ¿Qué ocurre? X presenta la misma cantidad de soluto que Y. ¿Presenta la misma cantidad? Estamos de acuerdo que la concentración varió, ¿cierto? Que se achicó la concentración, pero no aumentó la cantidad de soluto porque se ocupó el soluto de Y para formar X. Así que la alternativa correcta era A. ¿Ya? Antes de pasar a la pregunta que viene, veamos qué pasaba con la otra alternativa. ¿Y tiene mayor cantidad de solvente que X? No. Y tenía una cantidad de solvente y se tuvo que agregar solvente para formar X. X e Y son soluciones saturadas. No tengo nada de información que me ayude a solventar eso. X tiene una concentración mayor que Y. No, de hecho X tiene una concentración que es la mitad, que es 0,5 veces la concentración de Y, ¿cierto? Y es una solución insaturada en comparación a X. Es una solución con mayor concentración que X, pero ocupar el término insaturado o saturado no es para comparar cosas. Una solución está saturada o no está saturada, no es insaturada en relación a nadie. ¿Ya? Insaturado significaría que puede aguantar más soluto, simplemente eso, pero no está insaturado en relación a X. ¿Ya? Así que la alternativa A. ¿Quién grita qué? Valentina dice, ¿le genera conflicto esta respuesta? ¿Qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de una solución acuosa, cuya concentración es 3 moles por litro, de hidróxido de potasio para obtener una solución 1 molar? Dice que la concentración, me dice Valentina que si dice que la concentración de X
es 0,5 veces la concentración de I. Déjenme devolverme, perdónenme, antes de que... Sí, pues está bien. La concentración de X es 0,5 veces la concentración de Y, significa que es la mitad. 0,5. ¿Está de acuerdo conmigo? Me dice don Felipe que las preguntas no son difíciles con respecto a la... que no son difíciles, pero lo complicado es entender lo que se pregunta. Si hay algún consejo con respecto a la comprensión en química. Con este caso, mi consejo era el que les di al principio. ¿Se acuerdan? Es que hacer una tablita, ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Yo tengo aquí cuál es mi soluto, cuál es mi solvente, qué sería la solución, cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Si les cuesta ordenar eso en su cabeza, hagan una tabla. No se demoren tanto rato, pero háganla, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de una solución acuosa, cuya concentración está ahí, para obtener una solución de una segunda concentración? ¿Qué tenemos acá? Otro caso donde ocupamos la famosísima CD igual CB. Me están dando una concentración inicial, ¿la ven ahí o no? Concentración inicial son 3 molar, ¿cierto? 3 moles por litro, porque esa es la solución acuosa que tenemos en un comienzo, que tiene su volumen. ¿Qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de esta solución? Entonces ya tenemos en un comienzo 25 ml de esta solución. ¿Se entiende? Que cuando me dicen qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de una solución acuosa de 3 molar, me están diciendo que lo que yo tengo en un comienzo es 25 ml de una solución acuosa que es 3 molar. Ese es el estado inicial. Y lo que yo pretendo obtener, un estado final, son una concentración de solución 1 molar, ¿cierto? Entonces hay una incógnita acá, que es el volumen final, ¿ya? En un comienzo yo tengo 25 ml de una solución 3 molar, que después de hacer un cambio en el volumen me va a quedar de 1 molar. Entonces yo tengo que ver cuánto volumen necesito, ¿ya? ¿Y qué hago acá? Agarro el 3 por 25, 3 multiplicado 25, y paso este 1 para allá dividiendo, que es súper fácil en este caso porque es un 1, así que me queda igual 75. Ese es el resultado de la incógnita, que sería el volumen 2. Aquí está el 75. El tema es que si leemos bien la pregunta, me dice cuánto volumen de agua se debe agregar a 25 ml que yo ya tengo. Este es el volumen final, pero yo ya tenía 25 ml. Entonces, ¿cuánto tengo que agregarle a 25 para llegar a 75? Y la respuesta es C, 50. Varios se me cayeron aquí. Varios cayeron en la trampita de esta pregunta. Que era, varios se inclinaron por la D, que era básicamente la respuesta, que era el volumen final. Pero ya había 25 ml, ¿cierto? Con eso hay que estar muy despierto. Ya teníamos un volumen inicial que era 25. Se le agregó agua para llegar a 75, pero la pregunta es cuánto agregamos, no con cuánto nos quedó. ¿Ya? Ojo, ojo piojo, no quiero que se caigan en la PSU con eso. Pregunta más de concepto, más fome. Las aleaciones son generalmente mezclas heterogéneas de metales, mezclas de 2 o más no metales, mezclas que se funden por debajo de los 100 grados Celsius, mezclas homogéneas de 2 o más metales u óxidos metálicos que conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué eran 75? Me preguntan ahí. Porque 75 era el volumen final, ¿cierto? Por la famosa fórmula. Yo tenía una concentración inicial y una concentración final, y un volumen inicial y otro volumen final que era desconocido. Simplemente despejando yo obtenía el volumen final. El tema es que ese volumen final era el resultado de agregar cierta cantidad de solvente. Yo ya tenía una cantidad inicial, yo ya tenía un volumen inicial y se añadió una cantidad de solvente adicional, ¿ya? Y eso es lo que me preguntan. Esta pregunta, ahí estamos más de acuerdo todos con la letra D. Mezclas homogéneas de 2 o más metales. Efectivamente, eso es una aleación. El bronce es una aleación. Las medallas de bronce son una aleación. Por eso a lo mejor están en el tercer lugar. En cambio, el oro y la plata no son aleaciones, son metales puros.
más caros, más valiosos, y a la gente que le da la medalla de bronce le están dando una aleación, ¿cierto? Una mezcla de estaño y cobre, si no me equivoco. ¿Ya? Alternativa B, ahí sí estamos de acuerdo. Me pregunta Don Monrus si es que el CB por CB se puede resolver como regla de 3 simple. De hecho, es una regla de 3 simple aplicada. ¿Ya? Pablo me pregunta si esto lo vimos en la clase pasada. Sí, vimos distintos tipos de... Vimos los distintos estados que podían tener las disoluciones, ¿cierto? Y ahí aparecían las soluciones sólidas, que eran mezclas homogéneas, que podían dar origen a las aleaciones. ¿Ya? De eso hablamos. Ya me pegué el chamullo en la clase pasada con respecto al bronce, porque no estoy seguro si era cobre y estaño. Me entró la duda y no la busqué. No hice la tarea de la clase pasada, que era buscar si es que era realmente cobre y estaño. Alguien que lo busque por ahí. Se disuelven 9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de agua. Si la solubilidad máxima del cloruro de sodio en este solvente es de 0,36 gramos por ml, ¿qué masa de cloruro de sodio se debe agregar para saturar esta solución? Planck me dice que es cobre y estaño. Muchas gracias. Mi memoria no está tan mala como yo pensaba. No sé, ni siquiera me acuerdo dónde vi eso. ¿Ya? Muchas gracias Dani Eli, gracias a usted por estar viendo la clase. ¿Ya? ¿Qué me dicen con esta pregunta? No me ha llegado ninguna respuesta. Se disuelven 9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de agua. Tengo 100 ml de agua como solvente. Si quisieran hacer la tabla lo harían. 9 gramos de cloruro de sodio como soluto. ¿Qué me dice la siguiente información? Si la solubilidad máxima del cloruro de sodio en este solvente es 0,36 gramos por ml. ¿Qué significa esto? Que lo máximo que me aguanta un ml de solución es 0,36 gramos. Entonces, yo espero que ustedes me sigan, lo máximo que me aguanta un ml es 0,36 gramos, ¿cierto? 1 ml. El tema es que yo no tengo 1 ml, tengo 100 ml. Entonces, si que no les cuesta un poquito mover los decimales, mover las comas y los decimales también, si esto es lo que me aguanta 1 ml, ¿cuánto me aguantan 10 ml? Ahí correría la coma una vez, pues me aguantarían 3,6, perdón, corrí el 3,6. ¿Y cuánto me aguantarían 100 ml? Corro la coma otra vez más, es decir, 36 gramos es lo que me aguanta 100 ml. Es decir, que si yo tengo 100 ml de agua, puedo echarle hasta 36 gramos de soluto, cloruro de sodio, para que se disuelvan. Si me paso como que le pongo 37, ese gramo de más va a quedar precipitado. ¿Ya? Entonces, me preguntan, ¿qué masa de cloruro de sodio se debe agregar para llegar al punto de saturación? Que nosotros sabemos que está en los 36 gramos. Ya se añadieron 9 gramos. ¿Cuánto me falta para llegar ahí? 36 menos 9 es igual a 27. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Más que en esta pregunta me importa mucho que vean cómo nos puede aparecer este fenómeno de la solubilidad máxima. ¿Ya? Aquí está. Aquí hay un caso donde se nos informa la máxima solubilidad que puede aguantar esta solución o este solvente, que son 0,36 gramos por ml. ¿Ya? Así se puede expresar. Yo espero que ustedes sepan jugar con esto ya. Si se tienen 3 soluciones con los siguientes componentes. La solución X tiene 30% de yodo, está bien chiquitito la cosa, 70% de un tetracloruro de carbono, si me equivoco con la nomenclatura ahí me avisan. La solución Y tiene 60% de este CH3COOH, tiene 40% del otro alcohol, y la solución Z tiene 25% de oxígeno y 75% de nitrógeno, ambos diatómicos. ¿Cuál de las siguientes opciones va a corresponder a los solutos? A los solutos. Andrés Luz me preguntaba por qué se añadían 27. El total que yo tenía que añadir eran 36. Los 100 ml me iban a aguantar 36. El tema es que la solución ya tenía 9 gramos. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a los 36? Si ya tengo 9,
me faltan 27. ¿Ya? ¿Qué me dicen acá? Una de las características del soluto es que va a estar en menor cantidad. Y esta pregunta, que a lo mejor nos podía complicar, era tan simple como buscar cuál es el que está en menor cantidad. El soluto, en este caso, el caso X sería el que está en el 30%, que es el yodo. En el caso Y sería el que está en el 40%, que es comparado con el 60%, que es del otro. Y en el caso Z sería el que está en el... ahí sí. En el 25%, que sería el oxígeno. Entonces, veamos que estén en orden las respuestas siempre. X, Y y Z son yodo, ¿qué sería eso? Metanol, CH3OH, y el oxígeno. Entonces, alternativa B, de bacán. B, ¿ya? ¿Qué es el soluto? Me pregunta Valentina. El soluto es el componente de la solución que está en menor cantidad. ¿Ya? ¿El soluto siempre estará en menor cantidad? Pregunta Vane. Sí, efectivamente. ¿Y cómo se sabe si es que no está saturada? Pregunta señor Planck. Si estuviera saturada tendría que informarnos. Buena pregunta. Si estuviera saturado a lo mejor podría estar pasada la cosa. Si estuviera saturado sería un error informar como parte de la solución el componente que está saturado, ¿cierto? Se debería informar solamente aquel componente que está participando en la solución. ¿No necesariamente el soluto es sólido? Me pregunta Pierre. No necesariamente. Se puede disolver un gas, por ejemplo, en un líquido, o pueden haber mezclas de estados. Recuerde la primera clase. ¿Ya? ¿Qué es CH3? CH3 es en este caso es un integrante de esta, es carbono y 3 hidrógenos, que son parte de esta molécula. En este caso es metanol. ¿Ya? Vamos con esta. Se toman 20 mililitros de una solución de cloruro de magnesio de concentración 1 molar y se mezclan con 400 ml de otra, también de cloruro de magnesio, pero 2,5 molar. Finalmente se añade al conjunto 400 ml de agua. Suponiendo que los volúmenes son aditivos, ¿cuál es la concentración final del ion magnesio? Y se las dejo hasta pendientes. Esta es la pregunta que va a quedar el día de hoy dando bote. Les recomiendo que peguen el pantallazo. Es interesante esta pregunta. Si la resuelven significa que entendieron lo que vimos hoy. Se nos acaba el tiempo también. Así que así quedamos. Me pregunta Valentina, ¿qué es un mol partido por litro? Recuerde que mol partido por litro es molaridad. Entonces cuando tenemos un mol partido por litro es simplemente decir 1 molar. ¿Ya? Es una unidad de concentración esta. Ya, les dejo pendiente esta pregunta. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos con algunos de ustedes en biología. Vimos hoy repaso de concentraciones, cambios de concentración sin adición de solutos, que fue básicamente nuestra CB por CB, y el equilibrio de solubilidad, que lo vamos a retomar la próxima semana. Créanme, ya vamos a ver algunas cosas que ya hemos explicado, pero quizás desde otro punto de vista. Ya, muchachos y muchachas, nos vemos la próxima semana. Denle una vuelta al ejercicio. Por favor, si tienen alguna duda o algún problema conceptual con lo que hemos visto hasta ahora en disoluciones, guarden esa pregunta para la próxima clase e intentaremos resolverla aquí mismo. ¿Ya? Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos. Chau, chau.